Durante la primaria, secundaria y preparatoria he tenido muy buenos maestros, de los cuales he aprendido cosas realmente maravillosas, pero recuerdo muy bien a una maestra. Cuando iba en la secundaria, tenía una maestra muy estricta, muy seria. Creía que era así porque estaba enojada todo el tiempo. A veces me preguntaba qué podría pasarle para estar tan enojada. Después me di cuenta que no es que estuviera enojada todos los días, simplemente así era ella. Tuve la oportunidad de conocerla de una forma distinta, pues recuerdo que una vez mi abuelito estuvo muy enfermo y yo descuidé un poco mis tareas y actividades. Falté como una semana a la escuela y cuando regresé me dio miedo ver qué pasaría con la maestra. Pensé que me regañaría, porque sabía que lo que hice no se justifica del todo. Al llegar al salón de biología, allí estaba la maestra, y me habló para pasar a su escritorio. Pensé que me iba a regañar, pero lo primero que me preguntó fue: ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? Eso me sorprendió bastante. Más allá de verse como una maestra quizás enojona, vi que era más que eso, una persona que se preocupaba por sus alumnos y por el bienestar de ellos. Ahora, me doy cuenta que antes de regañar o enojarnos por que un niño o una niña no trabaja o falta a la escuela, debemos averiguar si hay una razón, y que como docente debemos interesarnos por nuestros alumnos más allá de lo académico. Dentro de mis experiencias negativas, algo que aprendí que no quiero repetir como futura docente es generar miedo en mis alumnos. La experiencia con el maestro 2 me permitió comprender que exigir trabajos o pedir favores de mala manera, así como no mantener una comunicación adecuada con los alumnos, provoca la ruptura del diálogo, malos entendidos y la falta de confianza para ellos. Puede expresarse lo que sienten o lo que necesitan. A partir de estas experiencias reconozco que como docentes tenemos que fomentar una comunicación clara, respetuosa con las niñas y los niños, ser tolerantes, aprender a escuchar y evitar transmitir la idea de que una actitud negativa es la base de la enseñanza. Por el contrario, una relación basada en el respeto y la empatía favorece un ambiente de aprendizaje más seguro y significativo. También recuerdo del maestro 3 en la prepa que manejaba el error como forma negativa. Cuando un alumno se equivocaba, lo corregía frente al grupo, con un tono sarcástico de burla. Esto provocaba que muchos compañeros dejaran de participar por miedo a equivocarse y ser expuestos. El salón se convirtió en un espacio tenso, donde cometer errores se percibía como algo malo, más que malo, algo humillante, y no como parte del aprendizaje. Esto fue una experiencia que me hizo reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto en el aula. Como futura docente no quiero ridicularizar ni exhibir a mis alumnos, sino crear un ambiente donde el error sea visto como una oportunidad para aprender, fortalecer la confianza y la participación de todos. Dentro de mi segunda experiencia positiva es una experiencia bonita que recuerdo de una maestra número 4. Fue cuando se interesaba de verdad por cómo nos sentíamos antes de iniciar la clase. En la mayoría de las ocasiones, la maestra dedicaba unos minutos a preguntar cómo estábamos, cómo nos sentíamos o si alguien quería compartir algo. Esto hacía que el ambiente en el salón de clases fuera más tranquilo y de cierta manera nosotros tuviéramos más confianza con la maestra. Como alumna me hacía sentir escuchada y tomada en cuenta, sin que a veces no dijera nada de lo que sentía, pero me hizo pensar que cuando lo necesitara podía hablar. También eso me motiva a participar sin miedo a equivocarme. Esas experiencias me enseñó como futura docente quiero priorizar el bienestar emocional de mis alumnos, crear un espacio donde se sientan seguros, valorados y con la confianza de expresarse libremente. Bueno, a lo largo de mi trayectoria escolar he tenido varios aprendizajes, tanto como negativos y positivos. En este caso, mis dos experiencias son positivas. La primera la considero que fue muy significativa, ya que fue con mi docente de inglés en la primaria y durante los 3 años que estuvo conmigo, siempre me brindó seguridad y confianza para expresarme. Y así no supiéramos hablar el idioma,
Él nos hacía sentir que equivocarnos no era algo malo, sino que era parte de nuestro proceso de aprendizaje. Igual cuando cometíamos errores, él nos corregía con paciencia, respeto y siempre con un trato cariñoso. Gracias a esta experiencia aprendí que un alumno aprende mejor cuando se siente seguro, escuchado y valorado. Y bueno, como futura docente, buscaría crear un ambiente similar en el aula donde los alumnos puedan participar sin miedo, equivocarse con confianza y aprender desde el acompañamiento y el respeto. Y bueno, mi segundo aprendizaje positivo fue con mi maestra igual de primaria, pero en este caso fue en cuarto año. Y bueno, sus clases eran muy dinámicas, divertidas y era muy motivadora. Lo que despertaba en nosotros como alumnos el interés por aprender. Ella lograba que los contenidos no se sintieran pesados, sino interesantes y dinámicos, gracias a las actividades que ella proponía e igual con su actitud con la que llegaba al aula. Igual esta experiencia me enseñó que el aprendizaje puede ser significativo cuando se presenta de una manera creativa y atractiva. Y en mi práctica docente aplicaría este aprendizaje diseñado en clases dinámicas con actividades variadas que fomenten la participación y el gusto por aprender. Y de igual manera tuve experiencias un poco negativas. Eh, una de estas ocurrió en el primer año de preparatoria con una maestra que me daba historia, ya que con ella sentía que no aprendía mucho, ya que su forma de enseñanza se basaba únicamente en la lectura de libros y en la realización de resúmenes o trabajos, sin explicar y ni reforzar contenidos. Esto provocaba que muchas dudas quedaran sin resolverse y que el aprendizaje fuera superficial. A partir de esta experiencia comprendí que no quiero que mis alumnos se queden con esas dudas ni que se sientan solos en su proceso. Procuraré explicar los temas con claridad, reforzarlos y acompañar constantemente a mis alumnos. De igual manera, otra experiencia o otro aprendizaje que no aplicaría ocurrió en tercer año, igual de preparatoria, con una maestra de cálculo. Ya que aunque era una docente muy preparada e inteligente, en el salón predominaba el miedo a equivocarnos y a que ella se enojara. Ese ambiente de tensión hacía que muchos evitáramos preguntar, lo que dificultaba la comprensión de los temas. Y bueno, así esto o esta experiencia me permitió reflexionar un poco que aunque el dominio del contenido es importante, el trato hacia los alumnos es fundamental, ya que yo no quiero que mis alumnos me tengan miedo, ya de tal manera que se detengan o a preguntar o sacar sus dudas, sino que quiero que ellos se sientan seguros con la confianza de preguntar, equivocarse y aprender sin temor. En la maestra 1 aprendí a aprovechar el día al máximo, aprendí a que los alumnos se tienen que acoplar a la forma en la que trabaja la maestra y no acoplarme yo a ellos, a ser exigente, pero exigir así como enseño. A su vez, aprendí a ser conductista en cierto modo con los alumnos, para motivar a entregar los trabajos limpios y a tiempo, dándoles un premio. En la maestra 1 aprendí a aprovechar el día al máximo, aprendí a que los alumnos se tienen que acoplar a la forma en la que trabaja la maestra y no acoplarme yo a ellos, a ser exigente, pero exigir así como aprendí a no hacer de la maestra es a ser inflexible y autoritaria con los alumnos, dejarlos sin receso o no dejarlos salir al sanitario, porque eso puede ser perjudicial para su bienestar y su concentración. Ser prepotente con los alumnos y hacerlos sentir mal por algo que recién están aprendiendo, dañar su autoestima con comentarios y acusaciones. También aprendí a no despreciar su trabajo por no cumplir ciertos estándares. El trabajo colorido y creativo de los alumnos es una muestra de su imaginación y entusiasmo, y debería ser reconocido y apreciado. La 2 era una persona muy amable y atenta con los alumnos, les ayudaba con sus trabajos en clase y explicaba los temas de una manera dinámica. Lo que aprendería de ella es la creatividad que tiene, el deseo de investigar nuevas actividades para los alumnos y a tener ideas. Me gustaría aprender el talento que tiene para diseñar actividades innovadoras, divertidas y con rapidez que mantengan a los alumnos motivados. El deseo que tiene de investigar nuevas estrategias para mejorar la enseñanza
Es algo que me gustaría emular. Me gustaría transmitir la misma pasión por la enseñanza que tiene. Sin embargo, el comportamiento con algunos maestros titulares y practicantes era distinto. Era un poco pesada y no devolvía favores diciéndote que era asunto tuyo y haciéndote sentir mal si algo no le parecía. Bajo mi punto de vista, no repetiría el comportamiento que tiene hacia los practicantes y docentes titulares. No es justo ni respetuoso. En lugar de eso, sería empática y colaboradora con mis colegas, reconociendo que todos tenemos derecho de aprender, de equivocarnos, de aportar algo y que el trabajo en equipo siempre será importante. Sin embargo, el comportamiento con algunos maestros titulares. Uno de los docentes que más me marcó fue mi maestro de música. Con él aprendí a entender la música desde otro nivel, comprendiendo cómo funcionan las frecuencias, cómo influyen nuestras emociones y cómo se pueden crear progresiones que transmiten diferentes sensaciones. Este aprendizaje me sirve mucho en mi vida diaria porque me ayuda a usar la música para relajarme, concentrarme, motivarme o expresar lo que siento. También me sirve como docente, ya que puedo usar la música para crear ambientes más tranquilos y favorecer la concentración en el aula. Pero su forma de enseñar era muy exigente y a veces impulsiva. Utilizaba castigos y presionaba demasiado a sus alumnos, incluyéndome a mí. Aunque aprendí de él que la disciplina es importante, no aplicaría esa forma de trato ni en mi vida personal ni en mi práctica docente, porque creo que las personas aprenden y se desarrollan mejor desde el respeto y el diálogo y no desde el miedo. Otro docente muy importante para mí fue un maestro que me enseñó que se puede aprender y enseñar de una forma dinámica, usando juegos, actividades y pues temas actuales para conectar con las personas o con los alumnos. Este aprendizaje me sirve en mi vida diaria porque me ha ayudado a ser más creativo, a comunicarme mejor y a adaptarme a diferentes contextos. Como docente, me permite diseñar clases más interesantes y cercanas a los alumnos. Sin embargo, algo que aprendí de él y que no aplicaría es que muchas veces improvisaba demasiado y confiaba en que todo saldría bien sin una planeación. En la vida diaria, eso me enseñó que improvisar puede funcionar a veces, pero no siempre es la mejor opción cuando se trata de tomar decisiones importantes. Por eso, aunque aprendí a ser flexible, no aplicaría esa forma de actuar sin organización, ya que considero que tanto en la vida como en la docencia es necesario tener objetivos y una buena planificación. Docente 1. El primer profesor que me dejó un aprendizaje importante fue la profesora de cuarto de primaria. Es una profesora la cual me apoyó mucho en mi rezago educativo, ya que en la escuela anterior que estaba no teníamos un profesor. Algunos docentes de otros grados solo nos iban a cuidar por momentos, lo cual nunca pudimos aprender los temas acordes a nuestro grado. Por lo tanto, mi mamá me cambió de escuela, así que al llegar a esa escuela yo no tenía el mismo nivel de aprendizaje que los demás niños. Al estar enterada mi nueva profesora, se ofreció quedar más tiempo en la escuela para que me pudiera regularizar en todas las materias. Mi mamá aceptó, ya que por su trabajo salía muy tarde, lo cual le facilitaría el irme a recoger. La profesora tenía mucha paciencia conmigo, me motivaba mucho, ya que en muchas ocasiones me sentía mal por no saber lo mismo que mis demás compañeros, o me sentía frustrada por no entender algunos temas. Pero ella fue muy paciente y siempre buscaba actividades para enseñarme y atender cada una de mis dudas o errores. Docente 2. Acababa de pasar a quinto semestre de preparatoria. Es el profesor de cálculo. Recuerdo su primera clase. Llegó explicando un tema básico, suma y resta de fracciones. Nos dijo que explicaba para que todos pudiéramos resolver los problemas que vendrían más adelante de la materia y que nadie dijera que no podía o no sabía cómo resolverlos. Así era su manera de enseñar. Explicaba lo más sencillo del tema para después adentrarnos al tema. Daba asesorías para explicarnos cada duda que surgía, además de que fue el único docente que nos unió como grupo, ya que hacía convivios en su clase. Llegábamos a festejar cumpleaños. Él nos decía que podíamos seguir haciéndolo siempre y cuando fuera la hora de trabajar, trabajáramos. Pero la experiencia que me dejó fue crear un entorno de confianza. Recuerdo que hubo una actividad la cual no lo entendí, al punto de que llegué a estresarme. Él pudo notarlo y al finalizar la clase se me acercó y me preguntó qué era lo que no había entendido, para después explicármelo más detallado, además de apoyarme en una situación personal, creando un ambiente de confianza, la cual generó en mí poder acercarme y hacerle saber alguna duda respecto a algún ejercicio, sin sentir miedo al estar equivocada. Docente 1. Es la profesora de la secundaria. Me dio matemáticas.
Solo explicaba una vez y ella evaluaba por la cantidad de firmas que obtuvieras en la libreta, libro y un cuadernillo. Recuerdo que hubo una ocasión donde todos nos molestamos con ella, porque solo una compañera tenía todas las firmas y alcanzó más de 200, y nadie, aparte de esa compañera, tenía más de 50, para después enterarnos que era profesora de computación y que la compañera que tenía las 200 firmas, para poder entender los temas, iba de manera independiente a cursos sobre matemáticas, y al final ella nos terminaba explicando el tema o ejercicios. Docente 2. Es la profesora que me dio historia en la preparatoria. Lo que más me molestaba de ella es que tenía favoritismo en mi salón, al grado de que esos compañeros no hacían nada, no los hacía participar, y hubo una ocasión donde le pedí que me explicara cómo me había evaluado y se molestó porque me dijo que yo no era nadie para cuestionar su forma de evaluar y que en todo caso me iba a poner cero si no estaba de acuerdo con mi calificación. Así que no me quedó otra opción que disculparme si se sintió que la había ofendido. Al final me pidió disculpas porque estaba molesta por cuestiones personales y se desquitó. Me puso 10, pero la manera de trabajar era muy mala. Si dejaba investigar algo, todo lo quería a mano y te calificaba si tenías muchas hojas. En su examen valía el 60% de la calificación y solo eran 3 preguntas de todos los temas que veíamos.